Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una reseña de la segunda parte de la Guerra de la Amapola de R.F. Kuang, que se titula La República del Dragón. Como ya dije en el primer vídeo que hice sobre la primera parte de la trilogía, mi preocupación era que los otros dos libros, el resto de la trilogía, no estuviera a la altura de la primera parte. Y pues bueno, pues mis temores se han hecho realidad. Yo creo que esta segunda parte no está al nivel de la primera, que bueno, quizás también es un poco lógico y entendible teniendo en cuenta que Kuang pues, es una escritora novel, primeriza, y pues bueno, crear una trilogía de una historia de ese nivel y mantenerla durante 3 libros quizás pues era una tarea bastante difícil, teniendo en cuenta que, como también comenté en el otro vídeo, la segunda y la tercera parte se iban a publicar en entregas anuales, con lo cual había poco tiempo para depurar el libro, que yo creo que es también un mal del sector editorial. Hemos entrado en una dinámica que hay que publicar de forma muy rápida todo lo que se publica y los autores, pues bueno, para mantener esa relevancia o mantenerse en esa ola de popularidad, pues deciden publicar de forma apresurada y quizás no trabajan todo lo que deberían sus novelas. Yo creo que pues este ha sido el caso. De hecho, en los agradecimientos ella dice que ha contado con mucha ayuda a la hora de escribir y editar esta novela en concreto y supongo que la trilogía en general. Por lo tanto, pues bueno, la bajada de calidad es una pena porque tenía muy buena pinta. Veremos si luego en el tercer volumen remonta, pero lo que he visto es que todos los elementos o casi todos los elementos que me gustaron de la primera novela pues han desaparecido. Tengo que decir que en cuanto a la estructura o al desarrollo de la historia, pues va un poco a trompicones. Por momentos, sobre todo el primer y segundo tercio de la novela es bastante lento y le sobran páginas. Nos cuenta detalles y escenas que no tienen ninguna relevancia ni tanto para la historia en conjunto ni para el desarrollo de los personajes. Por lo tanto, creo que ahí podría haberse recortado bastante o haber depurado bastante el texto para lograr que fuera una historia más cohesionada y más dinámica. Luego sí que hay momentos que se notan mucho más rápidos o apresurados, en los que todo pasa muy deprisa. Y de ahí también el contraste tan grande entre esos momentos más pausados que quizás no tienen trascendencia en la trama, con otros en los que la trama se desarrolla por oleadas, ¿no? De forma explosiva. Luego, en segundo lugar, respecto a los personajes, no noto un desarrollo o que tengan un papel relevante más allá del de la protagonista Rin y algunos de sus compañeros más cercanos. Además, aquí ocurre una cosa curiosa, ¿no? En esta novela, tanto en la segunda como en la primera, pues mueren muchos personajes y lo que yo creo que tiene más impacto en estas novelas en las que hay muchas muertes, como puede suceder en Juego de Tronos, bueno, en Canción de Fuego y Hielo, es que el protagonista que muere te genera un gran impacto. Aquí mueren protagonistas y piensas, pues bueno, vale, pues otro más que ha muerto. No tienen ningún tipo de impacto para ti como lector que ese personaje desaparezca
de la trama, lo que yo creo que es un punto negativo para el desarrollo de la historia. Eh, en cuanto a lo que es la trama en sí respecto a la primera novela, que se me ha olvidado mencionarlo, la trama de este libro se sitúa justo cuando termina la segunda guerra la tercera guerra de la amapola, y en este segundo volumen vamos a ver cómo se desata una guerra civil y Rin va a tener que decidir en qué bando se sitúa o se posiciona, lo que da lugar a que, bueno, ella tenga que elegir uno de los bandos y al final resulta que ni los buenos eran tan buenos ni los malos eran tan malos, lo que pone en realidad un poco em, la importancia de los matices y no de los absolutos tanto bueno, en la política como en la guerra. Em, pero bueno, tampoco me quiero centrar mucho en la trama para no destrozar el libro a quien no se lo haya leído, sino más bien dar ciertas pinceladas de aspectos bueno, que no me han gustado y otros que sí que me han parecido interesantes. Como ya he dicho, el tema del desarrollo de la historia y los personajes sería un punto negativo. Luego, todo lo que me agradó de la primera novela respecto a ese énfasis que ponía en mostrar la historia de la China de la primera mitad del siglo XX, y también te introducía ciertos elementos de la filosofía oriental y de la filosofía china, con muchas referencias, por ejemplo, al arte de la guerra. También planteaba cuestiones filosófico-religiosas, comparando la filosofía occidental, a lo mejor representada por el cristianismo, que se enfocaba en lo que eran los hesperianos, que eran ese imperio que estaba en Occidente. Y luego, por otro lado, pues tenías a Nikan, que era el representante, bueno, el Nikan y la Federación, que eran los representantes de esa filosofía más oriental, incluyendo también lo que en el libro se llama regiones interiores, que sería, pues bueno, la parte más al norte de China, o de Nikan en este caso. Y esos elementos de filosofía sí que aparecen con pinceladas, pero han desaparecido por completo en la novela. Se ha convertido en una novela de aventuras, de una novela de conflicto bélico a nivel interno, una guerra civil, y poco más. Ese es el desarrollo de la historia. Luego el chamanismo, que también, pues bueno, era la fuente de poder de Rin, esa conexión espiritual con los dioses orientales, esas 64 deidades, pues tampoco se desarrolla o se le da tanta importancia o se le da el papel, yo creo, que le otorgó en la primera novela. Sí, Rin tiene la capacidad de acceder al Fénix, al poder del fuego. Mm, Se dice que es un arma devastadora, y así lo vimos en la primera novela, pero veo que le falta desarrollo al sistema de magia. Pierde un poco el sentido todo el tema del chamanismo, cuando, por ejemplo, pues vemos que los esperianos cuentan con ya armas de guerra más poderosas, como podrían ser los arcabuces con la pólvora, los cañones y demás, que vuelven esos poderes inservibles. O sea, se envuelven un poco en anécdota, que quizás, pues bueno, es un poco
también a lo mejor lo que buscaba la autora reflejar, pero bueno, no sé muy bien. A mí me ha parecido que el tema del chamanismo se podía haber desarrollado mucho más y profundizado mucho más que lo que se ha hecho en esta novela. Luego sí que lo que me ha gustado es esa parte de reflejar lo que es la política, la lucha por el poder, con continuas tramas y traiciones y puñaladas por la espalda para lograr ese ansiado trono. Y bueno, pues Rin se da ahí entre medias de esa lucha de poder y no sabrá muy bien cómo intervenir o a quién creer o cómo actuar y en qué bando colocarse o cómo salir airosa de esos entresijos de la política. Em, y en relación con esto, con la guerra, sí que vuelve a hacer mucho énfasis en el papel secundario que juega la población, que es la gran damnificada de todo este tipo de conflictos. Vemos a muchos refugiados que no tienen a dónde ir, que sufren la miseria, tienen que abandonar sus hogares y tienen pues, bueno, que malvivir y sobrevivir como puedan ante un conflicto que les influye directamente, pero que ellos no han tenido nada que ver en ello y ellos sufren todas las consecuencias, mientras que los que lo han creado, pues viven razonablemente bien y todas las consecuencias recaen sobre la población civil, que es la que el peor lo pasa. Y luego otro punto, yo lo diría que es el punto final, porque tampoco quiero que se alargue esto mucho. Esta segunda novela tiene mucha mayor importancia la intervención de los hesperianos, que serían ese imperio occidental, que podría ser, a lo mejor podríamos identificarlo con el imperio británico o norteamericano. Y pues quizás es una crítica velada o bastante o incluso explícita de esas intervenciones que han llevado a cabo estos países en muchos lugares del mundo, interviniendo en su política interna para desestabilizar esos países y poder lograr ellos el control real pues bueno, de los territorios o de sus recursos naturales, con lo cual podríamos verlo como una crítica al colonialismo, ¿no? Vemos que Hesperia juega un papel como de observadores neutrales para ver cómo se decanta el conflicto e intervenir o no, dependiendo de lo que más les interese, ¿no? Si ven que el ganador puede que no responda a sus intereses, pues es cuando intervienen para uno de los dos bandos y decantan la balanza a favor de lo que más les interese a ellos, ¿no? Quizás aquí la crítica que yo podría hacer es que veo que muchas veces se juega el papel excesivamente victimista y siempre se achaca el mal que le ocurre a estos territorios a la injerencia externa, en este caso, pues terceros países como podrían ser el Imperio Británico o Estados Unidos, cuando en realidad los propios países ya tenían muchos problemas internos y lo que hace la intervención de estos terceros es acrecentar esos problemas, pero en realidad no eran paraísos, no eran en absoluto lugares idílicos, sino que si estos países, llamémoslo el imperio hesperiano, se atreven a intervenir, es porque consideran que son áreas inestables y pueden aprovechar esa inestabilidad en su favor, pero no es porque fueran territorios especialmente, digamos, atractivos
de un punto de vista político porque fueran un ejemplo de nada, sino todo lo contrario. Aprovechan esa debilidad de estos países y la capitalizan como pueden para lograr sacar todo ese rédito de esos países. Que no estoy justificándolo, pero que habría que también hacer una reflexión desde el punto de vista de que esos países eh, están en una situación complicada por sus propias culpas o por sus propias decisiones y no vale excusarse en que terceros países han intervenido. Desde un principio estaba mal el país y lo dicho, en este caso la intervención de Hesperia sirve para acrecentar los problemas, pero no son el origen de todos los problemas del país, sino que ya venían de antes, ¿no? Que a veces pues, lo fácil es recurrir a echar la culpa a los demás, a un enemigo externo, y no asumir tu parte de responsabilidad y ver que tu país pues tenía serios problemas que quizás eran consecuencia o tenían su origen en las malas decisiones de los ciudadanos o los gobernantes que hubieran en su momento. Y bueno, pues nada más, que después de esta reflexión final o de esta chapa que os he metido en la última parte de la reseña, yo quedo a la espera de leer la última parte, la tercera, a ver si remonta o si se cierra por lo menos la trilogía de una forma decente, o si por el contrario vemos que ha sido hoy una caída en picado y lo que podía haber sido una trilogía excelente, pues se queda simplemente en un podía ser y se queda por el camino de haber sido una saga fantástica. Y nada más, con esto me despido. Como siempre, gracias por vuestro tiempo. Si habéis leído esta novela, si queréis hacerme algún comentario, pues siempre son bienvenidos, os lo agradezco muchísimo. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, hasta la próxima. Adiós, 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 adiós.